Juan Carlos Monedero sin embargo, ¿por qué Irán y no el Golfo de México? Cada semana que pasa se afianza más la sospecha de que cosas que antes eran imposibles, que no estaban en la agenda de nadie, hoy son posibles. Hay tres asuntos que me parecen enormemente preocupantes. Es verdad que no son probables, pero cada vez son más posibles. El primero es que Trump decida directamente anular las elecciones de noviembre, de medio término, si entiende que va a ser derrotado, y que como consecuencia segura los demócratas le aplicarían un impeachment. Lo ha dicho Trump a sus socios republicanos. ¿Quién iba a decir que Estados Unidos, que ha estado un siglo dando elecciones a todo el mundo de democracia, iba a caer directamente del lado de las dictaduras? Lo segundo, y es aún más preocupante, es que rotas todas las reglas internacionales, alguien piense que puede hacer lo que antes no estaba en la agenda, como por ejemplo usar una bomba nuclear. Lo que impedía esto era el uso de la doctrina MAD, como nos recuerda Alejandro Marco del Ponte en el Tábano Economista, es decir, la llamada destrucción mutua asegurada, que fue diseñada por von Neumann sobre un principio claro: no voy a lanzar la bomba porque detrás voy yo. Pero claro, si Estados Unidos o Rusia o China o Israel o Corea del Norte o quien tenga esa maldita arma o cosas similares considera que puede neutralizar cualquier ataque, ¿por qué no aprovechar y eliminar a sus enemigos de una vez? ¿Qué garantiza a nadie que no van a usar la bomba contra ellos, cuando Estados Unidos ha dado por roto el mundo basado en reglas? ¿Qué tiene que pensar Rusia o China cuando Estados Unidos quiere comprar Groenlandia? ¿Para qué? Para establecer allí todo un escudo antimisiles que neutralice cualquier ataque contra ellos. ¿Qué pensar cuando Trump ha escrito que cualquiera que compita con éxito contra Estados Unidos será considerado un enemigo? ¿Qué pensar cuando este febrero pasado expiró el último tratado de no proliferación nuclear, el nuevo START firmado por Obama y Medvedev en 2010? Lo tercero es que finalmente decidan entrar por tierra en América Latina. ¿Y a quién le tocaría? Pues México tendría muchas papeletas para esa envenenada lotería, sin contar que además quizá encontrarían los gringos la colaboración interna de los cárteles de la droga en esa aventura, lo que al final llevaría a México a una más que segura guerra dentro del propio país. Insisto, no parece probable, pero es posible visto lo que venimos viendo desde que comenzó el año. Digo que es más probable México que Venezuela o Colombia porque en ambos países la existencia de una guerrilla en la frontera compartida, además de en Venezuela 2 millones de personas de la milicia bolivariana armadas, pues hace más difícil ese ejercicio. Por eso Trump no ha entrado en Venezuela e intenta otro tipo de protectorado. Después de masacrar Gaza, de poner y quitar aranceles por doquier, de poner a la OTAN al servicio de los Estados Unidos en operaciones militares que están poniendo en riesgo a los países europeos. Después de secuestrar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, Estados Unidos acaba de bombardear Irán y ha asesinado al líder del país, el ayatolá Jamenei, además de volar una escuela y matar a 150 niñas. Este bombardeo a Irán por parte de Israel y Estados Unidos le abre una vía de agua enorme a Trump en su casa y entre sus votantes. No así a Netanyahu, que sigue escapándose de sus juicios por corrupción que le tenían acorralado justo cuando, qué curioso, la intervención de Hamás le dio la salida que esperaba. Pero para Trump no parece que vaya a irle bien, aunque hayan soñado con una victoria en un momento de debilidad del gobierno iraní con manifestaciones en las calles. Y él pensaba, Trump, que esto le permitiría ir a las elecciones de medio término de noviembre con un triunfo contundente. ¡Hemos ganado otra guerra! Pero según sus propias palabras, esa guerra va para largo. De manera que ha incumplido una de sus principales promesas electorales, que era no meter a Estados Unidos en guerras eternas lejos de su país. Y además es que la subida del precio del petróleo la van a pagar los trabajadores y las clases medias norteamericanas. 1,65 está la gasolina en Madrid. A los norteamericanos les está costando $1.000 por cabeza las subidas de los precios por la errática política de aranceles. Y claro, además queda por ver qué va a hacer China, a la que las intervenciones norteamericanas en Nigeria, en Libia, en Venezuela, en Irán, están cercando energéticamente. Y cualquier decisión china, bien sea económica, porque tiene muchos dólares en su poder como para desestabilizar esa moneda norteamericana, o militar, aunque es verdad que no sabemos si tienen tanta capacidad como para confrontar al monstruo norteamericano. En cualquier caso, si actúan económica o militarmente, eso va a generar un enorme tsunami en la economía y la paz mundiales. ¿Tiene alguna lógica
estos movimientos de Trump? ¿Qué puede haber más fuerte que el descontento evidente que ha causado la guerra en Irán a los votantes, que pueden castigar duramente en unos meses a los republicanos? Podría ser un mal cálculo. Casi el 60% de los norteamericanos están en contra de esa guerra. Pero también es verdad que los políticos se equivocan. Y esas cosas ocurren, aunque es demasiado evidente que es una decisión muy arriesgada. Queda pensar pues, que lo han presionado desde el lobby israelí, que manda mucho en Estados Unidos. Puede ser que conozcan cosas de Trump, o que los papeles de Epstein podrían dar con sus huesos del presidente en la cárcel. Es que los pesos y contrapesos, incluidos los mediáticos, no están teniendo ya efecto en los Estados Unidos y los lobbies actúan. Mientras tanto, siguen descolgándose aliados de la estrategia guerrera de la actual administración norteamericana. Ahora le toca a España, que ha recuperado el no a la guerra que nos llevó a millones de europeos a las calles en la invasión de Irak, autorizada por 4 responsables de cientos de miles de asesinatos. Y los tenemos en la memoria. Durão Barroso, de Portugal, que fue el que prestó a las Azores. Y claro, luego lo recompensaron con la presidencia de la Comisión Europea. José María Aznar, que en ese entonces era presidente de España, y lo recompensaron entrando en News Corporation de Murdoch. Fue el primer hispano en la dirección de ese ente mediático responsable de la mentira de las armas de destrucción masiva. Tony Blair, al que ahora le van a entregar la gestión hotelera de la Gaza destruida, sinvergüenza. George Bush Jr., pues una persona sin mayores luces que entregó su país a los intereses de las grandes corporaciones, algo que tampoco es tan extraño en ese país. Sánchez se ha negado a que Estados Unidos use la base naval de Rota en Cádiz y la base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla, ambas en Andalucía, escribiendo el convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, que es el acuerdo bilateral que regula desde el año 88 la presencia y actividades de fuerzas militares estadounidenses en estas dos bases españolas. No hay una autorización internacional para su uso en caso de guerra, pues no se usan las bases. Y si Sánchez cumple con esto, será valiente y quizá vuelva a ganar las elecciones. Aunque las obligaciones de España con la OTAN, donde seguimos perteneciendo, le han llevado a mandar una fragata a Chipre, que está amenazada por Irán. Pero está amenazada porque los británicos, que tienen allí 2 bases, están brindando ese espacio para los aviones que bombardean Irán. De manera que, aunque sea por cuestiones defensivas, como ha dicho el gobierno de España, si Irán hunde la fragata española, lo hará defendiéndose, no atacando. ¿Y España qué? Pues sufrirá las consecuencias de esa guerra, diga lo que diga Sánchez. El no a la guerra queda cojo si no va acompañado de decisiones más contundentes. Aunque si ni Rusia ni China lo están haciendo, no parece probable que lo haga España cuando además los socios europeos, alemanes, franceses e italianos están entregados y de rodillas a Donald Trump. Después del ataque a Irán, no es fácil afirmar que hay territorio seguro en el planeta. Después de Irán, ¿por qué no Cuba, o Groenlandia, o México, o Colombia? Rafael Fraguas, uno de los periodistas que mejor conoce Oriente Medio, ha escrito que la intervención de Israel y Estados Unidos en Irán es un mal negocio. Y dice, en un país como Irán, con 90 millones de habitantes, es que Israel tiene 9 millones, con un potencial petrolero inagotable, un enclave geoestratégico único, con control absoluto sobre el estrecho de Hormuz y la posibilidad, hoy muy probable, decía, de cortar el flujo de petróleo hacia Occidente. Cuidado, pero no hacia China. Amén de poseer un ejército regular considerable, el Artesh, y otro irregular, el Pasdarán, con casi 2 millones de hombres en armas. ¿Calculan bien, se pregunta Fraguas, los estrategas de Tel Aviv, el alcance de lo que quieren hacer? Tucker Carlson, un agitador del Make America Great Again, ha dicho que la guerra no la ha empezado Trump, sino Israel. Y nos preguntamos, ¿en manos de quién está el mundo? La desmedida ambición de Netanyahu, la influencia en la Casa Blanca del también judío Kushner, el yerno de Trump, y todo el lobby sionista, la decidida voluntad de cortar el suministro de petróleo a China, que resulta que ahora Venezuela, cuidado, se convierte en un instrumento geopolítico de primera magnitud. El miedo de parte de las élites norteamericanas al avance tecnológico y militar chino. Y sin duda, no lo olvidemos, la excentricidad de Donald Trump están llevando al mundo a un callejón sin salida. Porque, repito, Israel, con 9 millones de habitantes, no tiene la capacidad de controlar Oriente Medio. Y su voluntad de desestabilizar a Irán se sabe cómo ha empezado, pero no se sabe cómo puede terminar.
Porque es imposible que el sionismo construya hegemonía en la zona sin el apoyo militar de Estados Unidos, y ese apoyo está revolviendo a las bases del Make America Great Again, que votaron a Trump convencidos de que no iba a meter al país en más guerras. Algo que está cumpliendo de la misma medida que la publicación íntegra de la lista Epstein. No hay que insistir en que a Trump le interesan una higa los derechos humanos en Irán, lo ha demostrado recientemente, celebrando los asesinatos de René Good y de Alex Pretty por parte del ICE. O lo ha demostrado también con su estrecha relación con Bin Salman, de Arabia Saudí, o su relación con los sátrapas que la acompañan en la llamada Mesa de Paz, que quiere sustituir ni más ni menos que a Naciones Unidas tras la masacre de Gaza. Trump y derechos humanos son incompatibles. El bombardeo de Teherán y otras ciudades iraníes empezó con el arranque de la Guerra Fría entre 1946 y 1947. No olvidemos que Irán está en un costado de Rusia y comparte con ellos el mar Caspio, y que Georgia y Azerbaiyán lindan con Turquía, y Turquía pertenece a la OTAN. Truman amenazó, después de la Segunda Guerra Mundial, a Stalin con el uso de la bomba atómica, poniéndola en Moscú si no desmantelaba precisamente dos repúblicas socialistas instaladas en el norte de Irán, en el Kurdistán y en el Azerbaiyán iraní, que hacían frontera con la Unión Soviética y dentro de su zona de influencia. ¿Por qué? Pues porque la retirada de Gran Bretaña de la zona y la expansión soviética asustó al que iba a sustituir a Gran Bretaña, que no quería perder el control del petróleo. Todo el plan Marshall era hacer al mundo dependiente del petróleo barato. Y ahí empezó el verdadero problema, porque los norteamericanos se implicaron con el general Norman Schwarzkopf y con la CIA, siempre la CIA, en agosto del 53, en el golpe de Estado que derrocó al presidente persa Mohammad Mossadegh. ¿Quién era? Pues un nacionalista, que cometió el mismo error que Lázaro Cárdenas en México 15 años antes: nacionalizar el petróleo que estaba en manos británicas. Colocaron en el poder a Mohammad Reza Pahlavi, hijo de Reza Khan, que era un simple capitán de cosacos que se había hecho coronar Shah de Persia en los años 20 del siglo pasado, hace 100 años. Con el Shah de Persia en el poder, el petróleo pasó a ser de los norteamericanos. Recuerda a Fraguas que Reza Khan, el abuelo del que quieren colocar al frente de Irán los norteamericanos, se enfrentó a los británicos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es que se alió con Hitler y con Mussolini frente a Londres. En 1941 fue derrocado. ¿Y qué ocurrió? Pues que el país fue ocupado por los británicos y los rusos. Pero pareció algo muy similar a lo que pasó en España, que los británicos y los norteamericanos prefirieron a un fascista que alguien que usara el petróleo para su propio pueblo, y entonces decidieron que el capitán de cosacos iba a abdicar, porque había sido un fascista, en su hijo Mohammad Reza Pahlavi, al que apoyaron como Shah de los persas. Maravilloso. Mossadegh era un nacionalista y por tanto no veía con buenos ojos el imperialismo británico y norteamericano, en lo que coincidía con el entonces importante Partido Comunista de Irán, Tudeh. ¿Y qué ocurrió? Pues lo mismo que en Indonesia y en tantos sitios: una feroz represión organizada por los Estados Unidos que masacró a los comunistas. Una represión que no cesó nunca bajo el gobierno del glamuroso Shah de Persia y que hizo tan temible a la policía política del régimen, la Savak. Luego estaba todo el lujo de la monarquía del Shah de Persia y enfrente la pobreza del país. Decenas de miles de campesinos tuvieron que emigrar en precariedad a las ciudades, en condiciones infrahumanas, mientras que la monarquía persa llenaba las páginas de las revistas del corazón del mundo occidental, aquí en España, al lado de los Borbones. Y es aquí donde aparece el Ayatolá Jomeini, quien desde las escuelas coránicas de Qom rompió el apoliticismo religioso que había sido la norma hasta entonces y entendió que debían involucrarse en la suerte de su país. ¿Por qué sobre todo? Pues porque el Shah expropió las tierras del clero. ¡Ay, cuidado! A partir del año 63, el Ayatolá Jomeini fue detenido, maltratado, insultado, vejado, encarcelado, desterrado y finalmente, en 1964, exiliado. Una suerte de teología de la liberación islámica hizo que un clero con mayor conciencia se inclinara a la oposición, donde tenía la mayor presencia y respeto el partido de los Tudeh, el de los comunistas, también los nacionalistas y los socialdemócratas. ¿Qué ocurrió? Pues cuando el frente opositor quiso derrocar al régimen del Shah, que estaba atravesado por la corrupción de arriba abajo, pues la policía política, el Savak, hizo una masacre contra el clero
y también contra las fuerzas laicas, lo que generó una enorme movilización popular que terminó haciendo caer el régimen en 1978, siendo sustituido por la Revolución Islámica dirigida por Khomeini, que regresó triunfante de su exilio en París. Nada surge de la nada. La revolución iraní, por supuesto, desconfiaba de los Estados Unidos y desmanteló las bases militares en la frontera soviética, y esto alarmó al gobierno del entonces presidente Jimmy Carter. ¿Qué hicieron? Pues vamos a abandonar al Shah Reza Pahlavi, pero vamos a azuzar el islamismo anticomunista de algunos grupos chiíes para fragmentar a la oposición. La invasión soviética de Afganistán les cargó de razones, al considerar que los talibanes afganos pues eran hermanos de fe. Eran los tiempos en los que Osama Bin Laden financiaba con dinero norteamericano a grupos islamistas radicales para pelear contra los soviéticos. Luego vendría la toma de los rehenes norteamericanos en la embajada de Estados Unidos en Teherán en noviembre de 1979. Aquello se alargó durante más de 400 días. Pero luego Irán con Reagan se reconciliaron y retomaron las relaciones, hasta el punto de que se implicaron en el llamado Irán Contra, donde se conseguían fondos para pelear contra la contra nicaragüense y el Frente Sandinista. Ahí se equivocaron los norteamericanos, igual que cuando confiaron en ellos en la guerra de Irán-Irak, porque ¿qué hicieron los norteamericanos? Apoyar a Khomeini y a Saddam Hussein en la guerra que mantuvieron los dos países. No es un buen negocio fiarse de los Estados Unidos. La guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán puede tener derroteros insospechados. Ahora mismo el estrecho de Hormuz, que es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo, pues está cerrada. Entre el 20% y el 30% del petróleo y el gas mundial pasan por esa zona, y su cierre va a afectar a las exportaciones de Arabia Saudí, de Irak, de Kuwait, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos y por supuesto de Irán. El conflicto en Irán, ya hemos dicho, hace a Venezuela más estratégica en este momento. El mundo va muy rápido. Y los problemas de Trump no son menores, sino que se le multiplican. La capacidad letal demostrada por los Estados Unidos está sobradamente probada. Pero hay muchas probabilidades de que ese ejercicio de fuerza pueda ser igualmente su espada de Damocles que dicte su fin como potencia hegemónica en este siglo XXI.